Problema 3. Aplicaciones de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El problema dice, después del aterrizaje, un avión de pasajeros rueda por la pista en línea recta hasta detenerse a una velocidad promedio de menos 35 kilómetros por hora. Si el avión tarda 7 segundos en llegar al reposo, ¿cuáles son la velocidad y la aceleración iniciales? Ok, hicimos una lectura del problema y ahora vamos a tratar de hacer un diagrama y reconocer las magnitudes físicas que nos están dando en el problema y las que nos hacen falta. Ok, recuerden que los problemas de cinemática siempre se estudian en 2 puntos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir un sistema de referencia. Vamos a poner nuestro 0 aquí y acá hacia esta dirección es el lado positivo. Ahora, es un avión y está moviéndose en línea recta. Y lo otro que nos dicen es que el avión se rueda por la pista hasta detenerse. Entonces, si el avión se detiene aquí, en este punto, aquí va a estar el avión. Ok, si el avión se detiene en ese punto, quiere decir que como está completamente detenido, su velocidad final es igual a 0 metros entre segundo. Ese es el tipo de cosas que no nos dicen explícitamente de información, pero sí está mezclada entre las palabras. Ok, si nos dicen que se detiene, quiere decir que su velocidad final es igual a 0. Otro dato que nos están dando es que la velocidad promedio, recordemos que la velocidad promedio es el promedio de la velocidad entre 2 puntos, entonces no lo voy a asociar a ningún punto, lo voy a poner aquí arriba. La velocidad promedio es de menos 35 kilómetros por hora. Y por ahí ya estoy reconociendo que tengo que hacer cambio de unidades porque tengo las otras magnitudes en unidades del sistema internacional. Y la otra información que nos dicen es que si el avión tarda 7 segundos, eso quiere decir que el tiempo en llegar ahí, en llegar al reposo, es decir, en detenerse, es de 7 segundos. Y nos preguntan la velocidad y la aceleración iniciales, es decir, la velocidad inicial y la aceleración, que es la misma en todo punto porque va a ser un movimiento de aceleración constante. Esas van a ser nuestras incógnitas. Entonces voy a hacer una pequeña tablita aquí con los datos que tenemos y acá con las incógnitas. Datos. Me están dando la velocidad promedio. Me están dando el tiempo que tarda en detenerse y me dan la velocidad final. Por aquí voy a hacer la conversión de unidades. Entonces, la velocidad promedio es igual a menos 35 kilómetros por hora. Esto lo vamos a pasar a metros entre segundo. 1 kilómetro, 1000 metros y 1 hora, 3600 segundos. Ok, vamos a hacer el cálculo. La respuesta es menos 9,7 metros entre segundo. Vamos a poner el dato acá. Menos 9,7 metros entre segundo. Ok, ya tengo mis incógnitas, ya tengo mi diagrama, ya hice la lectura del problema, hice las conversiones. Ahora vamos a ver qué ecuaciones aplican. Perdón, me faltan las incógnitas. Serían velocidad inicial y la aceleración. De momento esas son nuestras incógnitas. Entonces, para encontrar la primera, ¿cuál es la velocidad inicial? Vamos a ver qué ecuación podemos utilizar que tenga los datos que nosotros tenemos y que la variable sea la velocidad inicial. De hecho, por aquí nos mencionan, como nos hablan de velocidad promedio, ya sé que solo hay una ecuación que tiene velocidad promedio y es la primera. Entonces vamos a utilizar esa. Dice que la velocidad promedio es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. ¿Tengo la velocidad final? Sí. La velocidad inicial sería mi incógnita y la velocidad promedio también la tengo. Entonces vamos a despejar la velocidad inicial. El 2 que está en el denominador lo vamos a pasar al otro lado. 2 por velocidad promedio va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial. Y para despejar la velocidad inicial, vamos a pasar la velocidad final al otro lado a restar.
Voy a darle vuelta a la ecuación. Velocidad inicial va a ser igual a 2 veces la velocidad promedio menos la velocidad final. Resolviendo nos va a quedar velocidad inicial va a ser igual a 2 por menos 9,7 metros entre segundo menos la velocidad final, que en este caso es 0 metros entre segundo, lo que quiere decir que mi velocidad inicial es de 19,4 menos 19,4 metros entre segundo. Perdón, mi velocidad inicial. Menos 19,4 metros entre segundo. Recuerden que el negativo nos habla sobre la dirección. ¿Ok? Ahora vamos a resolver la segunda parte. Para la segunda parte me piden encontrar la aceleración. Y ahora yo cuento con la velocidad inicial. Esta ya deja de ser una incógnita. Entonces, ¿cuál ecuación podemos utilizar? Por ejemplo, la segunda. Tenemos velocidad final y tenemos velocidad inicial. Entonces, de ahí podríamos despejar porque además tenemos el tiempo. Entonces, vamos a utilizar la segunda ecuación. Dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Además, sé que nuestra velocidad inicial, ese sí lo contamos y contamos con el dato, entonces nada más vamos a despejar la aceleración. Aceleración va a ser igual. Voy a hacer el despeje de una vez. Paso velocidad inicial a restar y luego el tiempo a dividir. Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Esto es igual. Velocidad final es 0 en este caso y la velocidad inicial es menos, el menos es de la ecuación y la velocidad inicial es menos 19,4 metros entre segundo dividido entre el tiempo, que son 7 segundos. ¿Ok? Entonces vamos a ver, menos con menos se cancela, el resultado va a ser positivo y nos va a quedar 19,4 dividido entre 7 es igual a 2,77, que lo voy a redondear como 2,8 metros entre segundo al cuadrado. Ok, tiene sentido que la velocidad inicial sea negativa y que mi aceleración sea positiva. Recuerden que cuando la aceleración tiene una dirección y la velocidad tiene otra, el cuerpo se está frenando. Y el problema nos dicen que el avión se termina deteniendo. Quiere decir que tiene sentido. Más bien, si hubieran tenido el mismo signo, algo hubiera estado mal. Entonces, corroboramos que nuestro resultado tenga sentido y listo.